Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Pudiste poner el video? Sí, bueno. Voy a iniciar con un video, con un... quizás no es del agrado de todos la música que voy a poner. No soy de escuchar este tipo de música. No soy de escuchar este tipo de música, pero me gusta porque en la mayoría de los que he encontrado del estilo rapero, en la mayoría cristianos, he encontrado una sabiduría y muchísima letra. Hay cantantes cristianos que hacen lo que a nosotros nos gusta, que a veces es mucha repitencia, repiten lo mismo. Pero estos hermanos tienen grandes verdades. Y lo que voy a hablar hoy, le pedí al Señor que me ayudara a descubrir qué era lo que quería Él hablar hoy día. Me costó mucho que me respondiera. Pero después de ver un estado que Alan publicó, como que el Señor me abrió la luz. Y aparte de eso, me abrió y me dio una meta. Que es que, por lo menos hasta que comencemos la escuela bíblica, la vez que me toque hablar, voy a hablar de algunos síndromes. Hoy empiezo con el primero, con síndromes, con trastornos que se pueden asemejar a la vida cristiana. ¿Ah? Está por allí no es síndrome, sino es el trastorno del espectro autista en el nivel de Asperger. ¿Ah? El Asperger también es un síndrome, que también lo quiero tratar. No han metido la cuenta de YouTube. No importa. Bajar el volumen hasta que pase el anuncio. Hay otro que se llama Hurwitz, el síndrome de Hurwitz, que ese está mortal, ese está buenísimo, pero no lo voy a tratar ahora, lo voy a tratar después. Así que cuando me toque, vamos a tratar de ir viendo todos estos diferentes síndromes o trastornos que nos dan una enseñanza clara de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Quizás no les guste a todos la canción, y es un poco, quizás para algunos les va a chocar un poco, pero no digo que me respeten, sino que me entiendan, ¿eh? Porque lo que quiero decir va en base a esto. A ver. Solo pecan y dicen que es culpa mía. Ustedes mismos crean
crean ídolos, ni se congregan ni en las redes sociales se creen teólogos. Hiciste frente a cancerbero pero no entendieron. Eres un tonto, pobre rapero. Aunque el mensaje estaba claro, no les puso un pero. Pues de qué vale ganarse al mundo si al final no van al cielo. Recuerdo que la última vez tú me dijiste que tú también tienes raperos para contradecirme. Eso fue lo que dijiste. Pero cantan para los mismos cristianos, ¿cuál es el chiste? Ya que eres un tonto, te seré sincero. La mayoría lo hace porque es seguro el dinero. Tú no sabes nada. Cállate, no hables, estás desperdiciando tu talento en el mundo, será rentable. No miras a los promotores de YouTube, que son cristianos y se supone que hablen de Jesús. ¿Cuántas canciones has hecho? Y no hablan de ninguna, pero Zuna menciona a Dios y lo suben de una. Si vas en contra mía, tú vas a perder como apóstoles del rap que tiras en LGBT. Ese mensaje no debe ser escuchado, por eso eliminé el video y lo subió el desgraciado. Así que no sigas en contra de la corriente, que yo busco devorar como león rugiente, haciendo que la iglesia no tome esto en serio, para que no prediquen el verdadero evangelio. Ya, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruirme. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Blanco y negro. Creyente.100. Bien. Esta no es. Prendan la otra. ¿O se ve igual? Por las dudas. Ahí está. Siempre en mí, personalmente les hablo, el temor siempre está en mi corazón de no hablar lo que el Señor manda a hablar, o de no atender a las cosas que el Señor no quiere que atendamos. Desde que iniciamos o se inició esta iglesia hace 8 años atrás, lo que tratamos es de no estar bien con todos. Si con alguien hay que estar mal porque hay algo que está mal, se tendrá que estar mal. Pero no podemos dejar pasar las cosas malas, no podemos condicionar la obra del Señor simplemente por cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Y rescaté algunas frases. Mi intención es que los seres humanos pierdan la fe, y más la iglesia que sepa que mi reino la detesta. A los que oran de verdad. El diablo detesta a los que oran de verdad. ¿Y saben qué? El resto no me importa. Y esto me encantó porque, ¿sabes qué? El enemigo no fija la mirada en los que calentamos bancos, en los que estamos solamente para hacer un bulto dentro de la iglesia, en los que venimos religiosamente a cumplir un horario una vez a la semana y después nos olvidamos. Dice, por eso la tendencia de la nueva moda cristiana, que se sienta identificada la juventud mundana. Mucha Biblia ya no vale, por eso estoy metiendo charlas motivacionales. Gente con seguidores. Dice después, cualquiera dice ser cristiano ignorando que están tomando el nombre de Dios en vano. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que entre ustedes, al que escudriña, lo tratan de religioso. Eso también me causó mucho asombro. Que no se puede señalar lo que está mal, no saben que con justo juicio se puede juzgar. Me conviene que la iglesia sea emocionalista, dice el enemigo, que prefieran más a un artista que a un evangelista. Eso es lo que más le molesta al enemigo. Después dice, ¿sabes por qué se asustan estas criaturas? Pues la pasan más en el teléfono que en las escrituras. Con todo lo que el mundo ofrece, ellos se desvían, ellos solo pecan y dicen que es culpa mía. Ustedes mismos crean ídolos, ni se congregan, y en las redes sociales como que son teólogos, tienen un montón de seguidores. Pero, y hablando a una cierta clase, dice que le cantan a los mismos cristianos y no evangelizan.
la palabra de Dios nos ha dejado muchas cosas marcadas por las cuales nosotros debemos continuar y debemos seguir. El enemigo allá afuera lo que está tratando es de que lo que la palabra de Dios está, no lo cumple el cristiano. Entonces tenemos cristianos débiles, somos débiles, que tratamos de hacer esfuerzos para agradar a Dios, pero no teniendo una vida firme en la palabra de Dios y en la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de un síndrome que se denomina de Dunning-Kruger. Oh, hasta inglés yo. He venido con algunas palabras medias raras. Sepan disculparme las palabras. La relación entre estupidez y vanidad se ha descrito como el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Kruger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, y publicado en 1999 de Journal Personality and the Social Psychology. Sacala del ángulo. Se basa en los siguientes principios. Primero, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. Los individuos incompetentes, segundo, son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás. Antes que estos estudiosos evidenciasen científicamente lo que habían visto, Charles Darwin ya había sostenido que la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. Y los que tenemos la manía de reflexionar, que es lo mismo que mirarse al espejo, ya sospechábamos que la mayoría tendemos a valorarnos a nosotros mismos por encima de la medida, cosa que lógicamente es estadísticamente imposible. O sea, creemos que somos más de lo que somos en realidad. El avance de Kruger y Dunning fue simplemente demostrado en un experimento consistente en medir las habilidades intelectuales y sociales de una serie de estudiantes y pedirles una autoevaluación posterior. Los resultados fueron sorprendentes y reveladores. Los más brillantes, escuchen bien, los más brillantes estimaban que estaban por debajo de la media. Los mediocres, los del medio, se consideraban por encima de la media. Y los menos dotados y más inútiles, aquí señor, estaban considerados de estar entre los mejores. Subime un poco el micrófono, por favor. Entre los mejores. Estas observaciones, además de curiosas, me parecen preocupantes, pues según ellas, los más incompetentes no solo tienden a llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide darse cuenta de ello. Pues bien, en la actualidad estos parámetros vienen al pelo, dice acá, para catalogar e interpretar muchas de las decisiones y desaciertos de tantos pretendidos expertos en economía, en política, que nos han llegado a estar a donde nosotros estamos. Dunning-Kruger, la base de esto es considerarse mayor a lo que uno es. Es creer que uno tiene mayores habilidades de las que tiene. Y es que también después lo vamos a ver, el síndrome de desrealización, que significa disociar, apartarse de la realidad. Es decir, yo hasta acá puedo y pensar locamente que no, que puedo más allá de mis propios límites. ¿Por qué digo esto? Porque en el día en el que estamos viviendo hoy, si ustedes se dan cuenta,
Antes eran quizás solamente las redes sociales, en donde, como decía este cantante, ha puesto o ha cambiado a líderes por gente motivacionales. ¿Escucharon esa palabra? Gente que te pide, que te dice, que te alienta a que vos podés, a que vos tenés el poder, a que vos podés ser grande. Y yo que lo escucho, ¿qué creo? Yo puedo. Yo soy grande. Y la realidad de mi vida, apartada de la palabra de Dios, me está diciendo que ni yo puedo, ni yo soy grande. Entonces vivimos unas vidas, le había puesto híbrido, porque para mí una planta que no da frutos es híbrida, pero después buscando en el diccionario, no es híbrida. Es ficticia, es estéril. ¿Cómo? Estéril, no tiene frutos. Y en esto mucho tenemos que ver nosotros. Y muchos de nosotros, el diablo. El diablo me puso la sugerencia de este predicador que predica y yo lo escuché. Y dice, me echan la culpa a mí, pero la culpa es de ellos, porque ellos pecan. Y muchos de nosotros vivimos vidas muy tan simples, chatas, que somos cristianos, que vamos al cielo, pero que no tenemos fruto. Que vivimos en la iglesia desde que nos convertimos, pero no tenemos fruto. Entonces, miramos y escuchamos todas estas cosas que nos alientan y muchos dicen en las damas, eres una guerrera. A los varones, eres un héroe. Eres David, que vence a Goliat. Si Cristo no está en la ecuación, no somos nada. No somos nadie. Ahora, lo que yo acabo de decir no me va a traer o no le va a traer a la iglesia ninguna persona más. Cuando nosotros a la persona lo confrontamos con el pecado, le decimos que no es una guerrera, que no es un héroe, sino que es un ser humano débil, que necesita de Dios y que si Dios no está en su ecuación no va a poder vencer. ¿Qué hace la gente? Pega media vuelta y se va, porque no es lo que quieren escuchar. Y nosotros, hoy tenemos ausencia porque hay 12 damas que están en un retiro en Malargüe, pero nosotros a lo sumo 60 somos. Fijémonos en otras iglesias donde no les hablan del pecado, donde no les hablan de vida cristiana, están llenos. Y tenemos vidas que yo puedo, vamos. Y no tenemos frutos. No hay frutos en nosotros. Juan, capítulo 10. No se está prendido. No. Allá. Ahí está. ¿O me lo estás pasando vos? Juan 10. Yo soy el buen pastor. Juan 10, del 1 al 14. Del 1 al 14 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Muy bien. En primer lugar, ¿estoy copiando yo? Oye. Bien, en primer lugar, quiero hacer esto cortito, pero sí dejar bastantes enseñanzas acerca de esto. En primer lugar, nosotros podemos ver que cuando leemos este pasaje, muchos denominamos al ladrón y al salteador, le decimos que es el diablo. Muchos hemos creído por mucho tiempo que era el diablo. En el discipulado del lunes, en una clase que dio en Alan, nosotros nos enteramos de que los salteadores y los ladrones, los asalariados, no era el diablo. Los otros pastores, los que antes de mí estuvieron. Jesús les estaba refiriendo a toda la casta religiosa que había en ese momento. Eso lo aprendimos el lunes pasado o el otro. En el discipulado. Estos son los ladrones y los salteadores. Como Nimrod en Génesis. Como Nimrod fue el líder. Fue el primer. Claro, el primer líder. El primer líder. Opa, al estilo nazi. Bien, entonces, nosotros tenemos que entender que si desde la enseñanza de la iglesia, desde los líderes de la iglesia, no se tiene un concepto correcto de las cosas de la vida cristiana, nosotros podemos crear cristianos estériles y iglesias estériles. Iglesias y cristianos que no lleven fruto. Hoy día está bueno motivarse para seguir adelante, motivarse cuando uno está triste, está en un estado de angustia, pero no tiene que ser la base ni de nuestras iglesias, ni tampoco de nuestros devocionales. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios mira algo como malo, lo es malo. Y si alguien se ofende porque hay algo mal, que se ofenda. Pero no podemos chantajear a Dios. Porque en la medida que nosotros permitamos que el pecado entre en la iglesia se vuelve estéril. Por eso muchos hermanos, muchos cristianos dejan de venir a las iglesias cuando son confrontados con su realidad. Cuando en su vida piensan, esto no es pecado. O como decían, se puede juzgar con justo juicio. Y muchos, en este año he tenido un par que se han ofendido y han dejado de venir. Me juzgan, me critican, pero se sienten acorralados, porque es verdad, porque hay pecado. Y si le sobamos el lomo, no, porque este hermanito ofrenda lindo en la iglesia. Alducín decía, cuando las iglesias reciben diezmos u ofrendas de cosas inmundas, que en una oportunidad, dice Alducín, no sé si será cierto, por lo menos lo dijo, que en una oportunidad se le presenta un capo narco y quería diezmar a la iglesia. ¿De dónde venía eso? Y Alducín le dijo, no, querido, esto no es correcto. Esa persona no volvió más a la iglesia.
Y muchas veces, para justificar nuestros pecados, lo primero que hacemos es decir, me estás juzgando. ¿Por qué no juzgas al niño? Oh, que no se ha comprado bicicleta nueva. Juzgalo a él. Y creamos en la iglesia un estado en los cristianos en donde no se puede decir nada. Y empezamos a crear cristianos estériles e iglesias estériles. Y algo que me encanta, que aprendí hace varios años atrás, es acerca de la visión. Nunca, hermanos, tenemos que perder la visión. Nunca tenemos que perder el fin de nuestra carrera. Como cristianos y como iglesia, nosotros tenemos un lugar a donde llegar. Y acá la tengo enfrente a la Anita. La Anita está estudiando una carrera universitaria, psicología. Ella sabe que tiene que egresar, que tiene que recibirse, ponerse el gorrito y sacarse una foto con el tío, abrazaditos así. No, bueno, vamos. Entonces, en este camino de 4 o 5 años que son, ella sabe que su visión, su meta es recibirse. ¿Qué pasa si en el año 3 a ella se le da la oportunidad de hacer trampa en el examen? Obvio que dijo que no va a hacer trampa. Se puede recibir igual, pero no va a tener la bendición de Bien. El cristiano no va a dejar de entrar al cielo porque no lleve una vida aceptable a Cristo. Te vas a entrar en las puertas del cielo, amén. Pero vas a entrar con la cabeza agachas porque perdiste la visión. La vida cristiana es llegar al final irreprensibles, llevando frutos. La iglesia de Comandante Torres tiene que llegar al final de su camino en donde todos puedan admirar y decir, realmente han hecho lo correcto. Y ese es nuestro camino. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿O cuál es la visión que como cristianos tenemos nosotros que tener? En primer lugar, no revisé los chiqui. Me entraron todos. Bueno, no importa, no pongo todo. Primero, sin Dios no puedo. Sin mí nada podéis hacer. Muy bien. Se me pasó. Es que toqueteo todo. Poneme la última. Completo todo. Todo en todos los sitios. Sin mí nada podéis hacer. Juan 16:33. Ese no es. Filipenses, acá está. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 2:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y yo lo tenía anotado acá, el pasaje de Juan 15, en donde habla del pámpano y de la vid. Y dice que si se apartan de mí, si el pámpano no está en la vid, no lleva fruto. Pero aquel que está en la vid, aquel que es limpiado, dice que lleva mucho fruto. Entonces, nosotros tenemos que entender que no somos nosotros, sino que es el Dios que nos salvó, el que nos produce a nosotros el hacer
algo. En la Edad Media, en los siglos 10 al 15, se tenía la creencia y la cultura teocentrista. ¿Qué significa? Dios como centro. Dios, lo más importante de la sociedad, la política, la economía, todo, la educación, todo era teocentrista. En el siglo XVI y siglo XVII, con el barroco, se incorporó la nueva ideología, que hasta hoy la estamos manteniendo, antropocéntrica. ¿Qué significa? Se cogió a Dios del centro y surgió el hombre como el centro de la economía, la política, la religión, la educación, y todo anda alrededor del ser humano. Esto, yo les pregunto, ¿no es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿No es lo que estamos viendo en este tiempo? Y mucho el enemigo está dejando que esto pase. Porque al enemigo no le importa tener un cristiano sentado en la iglesia toda la vida. Lo que al enemigo le importa es que ese cristiano una vez se levante y diga: voy a evangelizar. Voy a traer a alguien nuevo a la iglesia. Pero todo esto, hermanos, solamente se logra sabiendo esta gran verdad: sin Dios no puedo. Dice Moisés: si quieres yo voy allá, si quieres yo voy allá. Pero si tu presencia no va conmigo. Éxodo 33, 32. Éxodo 33, 32. Si tu presencia no va, yo no voy. ¿Cuántos de nosotros hemos basado nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en lo que soy, en lo que hago? Y sin embargo, los mayores fracasos vienen por esto. El efecto Dunning-Kruger. Creernos más de lo que somos, o estimar nuestras habilidades mayor a las que somos. En segundo lugar, evangelizar. Mateo 28, 19 al 20 dice, el 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. La visión de la iglesia, en primer lugar, tiene que estar fundada en que sin Dios no se puede. Sin Dios no hay vida cristiana. Sin Dios no hay victoria. En segundo lugar, que la evangelización es el motor y el pulmón de la iglesia. Podemos tener reunión de oración, podemos tener reunión de ministerio en la noche, podemos tener escuela bíblica, podemos tener un montón de cosas, pero si no se evangeliza, como dice el rapero, estamos hablando a cristianos. ¿Qué chiste tiene? Estamos en la iglesia para cambiar el mundo y estamos encerraditos acá, esperando que el mundo venga para acá para que lo cambiemos. Vení que tenés que cambiar. No. Nuestros pasos están afuera. Allá donde nosotros tenemos que impartir la palabra de Dios. Y si somos cristianos que llevamos fruto, vamos a evangelizar. Salir del confort. La visión de la iglesia y la visión del cristiano tiene que entender que la vida cristiana no es fácil y que la vida cristiana merece y necesita un sacrificio. ¿Ah? Si yo me quiero comprar un auto, ¿qué voy a tener que hacer? Restringirme en otras cosas. Alimento, salidas, vestimenta. Este sacrificio me lleva a otro más, a un premio, a un regalo más grande. La vida cristiana, si queremos el galardón, si queremos ser diferentes, si queremos no ser estériles, necesita un sacrificio. Y siempre me encantó el pasaje
2 Corintios 4, del 7 al 12 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos, miren, y acá empieza, te digo, debe haber estado con un psicólogo el Pablo mirá, dice que estamos atribulados. Che, estoy pasando una pruebita, Pablo. No, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. ¡Qué bueno! En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Me encantó esto. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros. O sea que el sacrificio que yo logre, para mí es la muerte, es estar en persecución, pero es la bendición para el otro que se convierte. El sacrificio tuyo se transforma en una bendición para el otro. Pero ¿saben qué? Tenemos que salir del confort. Tenemos que salir de nuestro lugar cómodo para poder predicar, para poder ser cristianos con fruto. Avanzamos para terminar. No estamos para agradar. La visión de la iglesia no se tiene que fundar sobre el acuerdo de toda la gente. No porque más gente vengan a la iglesia, nosotros tenemos una éxito y otra que sobarles el no, bueno, no pasaba, que no te acaba. Dice la Biblia, en el mundo, Pablo dice, para algunos cristianos el evangelio es poder de Dios, pero para otros que no lo son, ¿qué es lo que es? Locura. Cuando estás en un régimen, en una por ejemplo, ahí tengo a mi hermana y a mi señora que están en la escuela. Cuando empiezan a venir con las constelaciones, con hablar con los antepasados, y ellas se paran y dicen: estás hablando con el diablo. Empiezan a recorrer un camino de marginación, un camino en donde se les echan en contra a las demás personas. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que en donde estés nadie te moleste. Porque si en donde estás nadie te molesta, me parece que hay algo que no estás haciendo bien. Si en el mundo vas a tener aflicción porque llevas a Cristo y tu vida está tranquila, yo creo que no estamos haciendo las cosas correctamente. Porque en cuanto Cristo se levanta, el diablo también se levanta para hacerte oposición. Y si vos estás tranquilo, si yo estoy tranquilo en mi lugar de trabajo, nadie me molesta, nadie me dice nada, nunca tengo una contrariedad, es porque no soy muy diferente a ellos. Si para lo malo me buscan, no estoy marcando la diferencia. Hermanos, no tenemos que agradar las cosas del mundo. No tenemos que agradarle a la gente. Tenemos que agradarle a Dios por sobre todas las cosas. Y por último, lo que habíamos leído y lo que habíamos dicho, llevar frutos. Llevar frutos. ¿Cuántas almas han pasado de muerte a vida con tu testimonio, con mi vida?
¿A cuántos hermanos que han estado caídos los han levantado? ¿A cuántas personas han recibido un folleto de parte tuya? ¿O cuántos han quedado con los ojos abiertos así, como dijera el Chavo, como ojos de huevo tibio, cuando vos has tenido que hacer algo honesto y lo has hecho? Esto es llevar frutos. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene que ser el cambio en la sociedad. Y que los cristianos que estén dentro de la iglesia tienen que ser cristianos fieles. Recién les decía que hay muchos que no vienen quizás porque uno les marca las cosas que no están bien y se enojan y se van. Y muchos de nosotros pensamos en nuestro interior, bueno, si querés andate a alguna de otras iglesias en donde te permitan hacer esas cosas. Es asombroso ver cómo algunos hermanos en otras iglesias llegan a la puerta de la iglesia, tiran el cigarrillo y se meten al culto. Y vos los ves allá adentro y están alaba a Dios y con las manos arriba. Pero nadie le dice, eso está mal. Y les permiten ser cristianos estériles. Y les permiten ser cristianos que vivan como se les dé la gana. Mientras el domingo estén en el culto levantando las manos y ofrendando a Dios. Nosotros no queremos eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón contrito, humillado. No es por lo que ofrendes, sino por la ofrenda de vida que le des a Dios. ¿Por cuántas cosas vos honrás a Dios? Esto es una vida cristiana que agrada a Dios. Oramos. Gracias, Señor, por todo. Y caemos en tu presencia para pedirte perdón, Señor, por nuestra mala manera de vivir. Estamos conscientes de que muchas veces no somos cristianos como corresponde. Pecamos, andamos por malos caminos y sin embargo muchas veces no nos arrepentimos de esas cosas. Padre bendito, te pedimos humildad porque necesitamos llevar mucho fruto. Necesitamos llegar ante tu presencia para que nos limpie, como dice Juan 15, para que llevemos mucho fruto. Sabemos que nuestro legado aquí en la tierra es predicar, es llevar nuevas almas, Señor. No permitas que nuestro sillón en la vida sea tan cómodo que nos quedemos inmovilizados. Ayúdanos a servirte, a transitar las calles, a predicar, a llevar tu palabra, a llevar ánimo a aquellos que están afuera, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos das, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.